Radio Centro 1030 presenta Volver a empezar. Programar nuestra mente y nuestro cuerpo es posible gracias al poder del pensamiento. El doctor Pepe Cruz nos invita a lograrlo para Volver a empezar. Bienvenidos al segundo programa sobre la vida de Jesús de Nazaret. En tiempos de Jesús hubo un historiador, se llamaba Flavio Josefo. Era un judío convertido a las costumbres romanas. Él proporciona la información más importante de la época de Jesús. Dice Flavio Josefo: y había en Jerusalén un inmenso templo y una explanada. El templo con sus 11 patios y sus 15 estanques. En uno de los patios se congregaban los hombres dedicados a la medicina. Se les conocía como los taumaturgos. Llegaban a Jerusalén hombres de todas las regiones del mundo, algunos de Grecia, otros de Egipto, pero siempre había una gran cantidad de taumaturgos en el templo. Los especialistas en arrojar las enfermedades del cuerpo también curaban el alma, y este era su trabajo. Los enfermos acudían a Jerusalén por miles en tiempos de la Pascua para curarse, ya que los taumaturgos habían llegado a Jerusalén en gran número. Amigos, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los taumaturgos. ¿Quiénes eran los taumaturgos? ¿Y qué sabemos de ellos? Pero una de las facetas de Jesús de Nazaret es que Él cura. Es un sanador, es un médico. Y tiene capacidades curativas, tiene dones y poderes, tiene conocimientos que Jesús desarrolló. No sabemos cómo ni cuándo, ya que los evangelios no nos lo dicen, pero sus capacidades curativas están plasmadas precisamente en el Nuevo Testamento. Y le voy a dar la bienvenida al doctor Alfredo Rodríguez. Doctor, bienvenido y muy buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio, escuchando estas pláticas tan interesantes que estás dando desde el día de ayer y todo lo que tiene que ver con estos días que celebramos y bueno, ahora participando contigo en lo que tiene que ver con la cuestión médica. Es importante, doctor, conocer esta faceta de Jesús. Ya lo creo. Porque todos los aspectos más importantes de la vida de Jesús, a Él le importaba y era uno de sus objetivos básicos sanar a los enfermos. Era como su misión como salvador, era un sanador nato. Y se han preguntado los grandes eruditos del tema de Jesús, cómo es que él tenía estos conocimientos y estas capacidades
que están manifiestas en todos los documentos que contiene el Nuevo Testamento. Y la respuesta la podemos dar. Sabemos que había un gran desarrollo de la medicina en esa época, mucho más que en otras épocas posteriores. Es decir, muchas de las técnicas curativas de la antigüedad se perdieron en la Edad Media, que es la edad oscura de Europa. Pero en la antigüedad, en el periodo de Jesús, hay un florecimiento extraordinario de la medicina. Vamos a revisar algunas ideas y algunos conceptos. Pero se sabe que los taumaturgos iban a Jerusalén a curar enfermos por cientos de ellos. Pero ¿quiénes eran los taumaturgos? Los taumaturgos residían en un lugar del Nilo. Eran judíos, sí, eran todos ellos judíos, y eran una orden de médicos que vivían como monjes verdaderamente en monasterios. Existe la orden de los taumaturgos por lo menos desde el año 150 a.C. Son judíos muy parecidos a los esenios, pero no son esenios. La misión de los esenios es muy diferente. Ellos viven además en un lugar muy distinto. Ayer hablamos de ellos. Ellos viven en la región de Judea y concretamente en el Mar Muerto, cerca de la desembocadura del Jordán en el Mar Muerto. Y en cambio los taumaturgos, aunque son judíos, puesto que siguen las leyes de Moisés, respetan el Sabbat, son claramente una secta religiosa judía parecida a los esenios, tiene contacto, tiene elementos comunes, ¿como cuáles? Bueno, ellos se retiran a la vida monástica. Cuando un taumaturgo, hombre o mujer, esa es una diferencia con los esenios. Los esenios sí se casaban y tenían esposas y tenían hijos, pero no tenían derechos. Las mujeres esenias realmente no lo eran, realmente eran acompañantes de los varones. Y en cambio, en Egipto la presencia de la mujer en toda la sociedad egipcia es muy diferente. Ellas tienen todos los derechos que los hombres, eso desde el año 2000 a.C. Entonces la presencia de la mujer en la cultura egipcia es altamente protagónica. Por eso es que encontramos figuras como muy significativas. Vamos a decir que la más importante de las figuras femeninas es la reina Cleopatra, que tiene una gran importancia política y que es de ese periodo, del siglo I a.C., y que también hay mujeres dedicadas a la ciencia, a la astronomía, al conocimiento en general, como Hipatia de Alejandría, por ejemplo, pues es una mujer de ciencia, de filosofía, de conocimientos y directora de la Biblioteca de Alejandría, aunque esto es 300, casi 400 años después, pero sigue siendo el mismo periodo de la historia. Esto hace que en el caso de los taumaturgos, las mujeres o los hombres que se convierten en taumaturgos ceden sus posesiones materiales y sus bienes a un patrimonio común. Ellos son renunciantes a la vida común y se convierten en místicos. Entran a la orden de los médicos, así se le llama la orden de los médicos o taumaturgos, y su misión va a ser toda su vida, además de la oración, el rezo y las cuestiones religiosas, dedicar su vida entera al servicio de los demás. Y se les llama terapeutas, que es el término en griego que significa curar o sanar, o también puede significar servir. Entonces son seres de servicio, los terapeutas, que dedican, su vocación es ayudar, su vocación es la medicina, su vocación es el conocimiento de las técnicas curativas, y entonces estos judíos que no son egipcios van a Jerusalén, tienen contacto con los esenios, tienen contacto con la gente, pero van en la Pascua en gran número a curar en el templo de Jerusalén. Entonces es importante entender que Jesús elige por muchos motivos estratégicos ir en la Pascua judía al templo. Uno de los objetivos de Jesús es curar. Y que vean sus curaciones y que entiendan a quién es Jesús en esta fase de curar a los enfermos, y cura enfermos en el templo. Es evidente que es una de las grandes facetas del cristianismo y del propio Jesús. Ahora, entender por qué es esto no es tampoco muy difícil. En todas las sociedades antiguas, como los griegos, también los egipcios,
los médicos eran en parte sacerdotes. Por ejemplo, en Grecia, el dios de la medicina era Esculapio, y la gente que se enfermaba en Grecia se iba a curar al templo de Asclepios, es decir, de Esculapios, y iban a la isla de Kos, y ahí es donde estaban los médicos. Sí existen dos tipos de médico en Grecia y dos tipos de médico en Egipto. Los médicos civiles, que así les llaman civiles, son personas que ejercen la medicina sin tener ni causa religiosa ni origen religioso, es decir, son médicos civiles y pueden curar. Pero también están los médicos religiosos, que son específicamente religiosos. Y sirven a una deidad curativa, que en el caso de Egipto era el dios Tot, en el caso de Grecia es el dios Esculapio, y en el caso de los judíos, de las sectas judías terapéuticas, es evidentemente el dios del Antiguo Testamento, es decir, Jehová Yahvé. Por lo tanto, no tiene nada de raro, pero nada de extraño que Jesús cure en el templo. No tiene nada de extraño que una figura mística y religiosa como es Jesús cure. Al contrario, es algo que se le reclama, es algo que se le pide, es algo a lo que está obligado, es algo que la sociedad de su tiempo identifica como algo natural. Es natural que el amor al prójimo se exprese como medicina y se exprese como curación. Y que Jesús tenga poderes curativos es algo que se le pide al Hijo de Dios. Es algo natural. Pero hay algo muy misterioso que pasa en la vida de Jesús. Algo muy significativo que pasa en la vida de Jesús. Recordemos la matanza de los inocentes. Apenas nace Jesús en Belén y tenemos evidencia de que hay una persecución de Herodes, celoso de que se habla, de que hay una profecía y que nacerá para Israel un Mesías, y entonces ordena la matanza en Belén de los niños que acaban de nacer, la matanza de los santos inocentes. Y entonces se nos dice que José toma a su familia y se la lleva a Egipto, al delta del Nilo. Las fuentes en la Biblia son muy escasas de esta información, pero no así si tomamos los evangelios gnósticos o los evangelios apócrifos, que nos dicen que Jesús fue llevado al delta del Nilo, y que fue llevado con unos terapeutas que fueron los que alojaron a José y a María. Esto es muy claro en los evangelios gnósticos y también es muy claro en los evangelios apócrifos. ¿Pero qué son los evangelios gnósticos? Bueno, los evangelios gnósticos tienen un origen muy parecido a los rollos de Qumran. ¿Por qué? Porque ocurre un accidente en diciembre de 1945, un campesino árabe hace un asombroso descubrimiento arqueológico en el Alto Egipto. Hay aproximadamente en la región de Jabal al-Tarif, una montaña en la que había alrededor de 150 cuevas, y en esas cuevas se habían ocultado documentos alrededor del año 300, 350, 400. Estos documentos, que se guardaban en jarras como los rollos de Qumran, eran papiros muy, muy antiguos que se había ordenado destruir. ¿Quién había ordenado la destrucción de estos papiros? Bueno, en la época del emperador Constantino, o el gran vencedor Constantino, cuando él convierte al cristianismo en la religión oficial del Estado romano, hasta entonces las diferentes sectas cristianas habían tenido libertad de opinión y libertad de acción. Pero cuando es creada la cabecera en Roma y luego en Constantinopla del cristianismo, entonces empieza a haber persecución de lo que ellos llamaban las falsas doctrinas. Y una de las falsas doctrinas, curiosamente, afecta muy cercanamente a Egipto. Los gnósticos habían florecido en la región de Egipto. Eran cristianos, pero tenían sus propias interpretaciones que no eran aceptadas por Roma, o que no eran aceptadas o no fueron aceptadas en el Concilio de Nicea. Y entonces hay una expurgación, es decir, hay una corriente doctrinaria que determina que el gnosticismo desaparezca de la faz de la tierra y todos sus documentos. Entonces es por eso que
hay una persecución de gnósticos, y en esta persecución de gnósticos se trata de borrar parte de la vida de Jesús, se trata de que no se sepa. Deliberadamente en el Concilio de Nicea se pide de que no se hable de la vida de Jesús ni de su familia antes de los 30 años. Si tomamos el Evangelio de Marcos o el de Juan o el de Lucas o el de Mateo, nos vamos a encontrar que no hablan de la infancia de Jesús o lo hacen mínimamente, y que realmente la historia bíblica comienza cuando Jesús se transforma en el Cristo, es decir, cuando inicia su vida de predicación. No se dan datos de los hermanos, de la familia de Jesús, no se dan datos de sus tíos, de sus primos, de sus parientes, tampoco se dan datos de su vida antes de los 30 años. Aparece en el templo cuando él va a predicar y es todavía un niño, un adolescente, y después ya no aparece hasta los 30, y de ahí sí hay una explicación de lo que pasa entre los 30 y los 33 años de Jesús. Pero este tiempo perdido de Jesús no aparece en las fuentes oficiales del cristianismo, que son declaradas oficiales por el Concilio de Nicea y que integran lo que se va a llamar el Nuevo Testamento. Es por eso que estos documentos que aparecen en Nag-Hammadi, estos grandes documentos del siglo IV, que nos hablan de Jesús en su periodo infantil y juvenil, son muy interesantes. Y ellos dicen que precisamente María y José encuentran asilo en Egipto en uno de los grandes conventos de los taumaturgos. Es posible que Jesús pasara parte de su infancia, una parte de su juventud, en la taumaturgia, es decir, en el conocimiento de la letra de Jehová Yahvé y de los conocimientos que los taumaturgos habían reunido y que son infinitamente importantes, y que se puede identificar perfectamente en la doctrina de Jesús que había una influencia de los taumaturgos en las capacidades curativas de Jesús. Esto resulta muy atractivo, muy interesante, ¿no se te hace, doctor Rodríguez? Sí, claro que sí, sobre todo lo que dices que estaba en plena efervescencia la medicina. Recordemos también que se había ya desarrollado la medicina de los griegos y que estaba en auge la medicina latina, la medicina de los romanos, que estaban siguiendo los principios griegos. De hecho, las bases de la medicina moderna pues están dadas en esas grandes épocas, en la época de los griegos, en la Grecia clásica, y después en la época de los romanos con estos grandes médicos. Y bueno, ahora que hablas de la taumaturgia, de los taumaturgos, estoy recordando algunas de mis clases de historia de la medicina, en donde sí se hace referencia a estos hechos, en donde se le considera taumaturgo a aquella persona que es capaz de hacer cosas maravillosas o milagrosas. Y pues sí, no me extraña nada que a Jesús se le denomine como un taumaturgo, si definitivamente todo lo que hace en referencia a sus milagros tiene que ver con la salud y con la curación. Es muy interesante, en el Evangelio apócrifo que se llama de Poncio Pilato, Poncio Pilato no vivía en Jerusalén. Ahí había una fortaleza romana y había una legión que vivía, pero no había, el procurador vivía en donde estaba la procuraduría, y la procuraduría estaba en la ciudad de Cesarea, que era un puerto marítimo, en la costa de Judea, al sur del Líbano actual, en el norte de la Israel actual, y ahí vivía Poncio Pilato. Él no iba más que en la Pascua a Jerusalén. En Jerusalén, a la fortaleza romana que se llamaba la Antonia, la fortaleza Antonia, ahí él era alojado los días que estaba, que eran 14 días, que es lo que duraba la Pascua judía, 2 semanas. Y cuando va llegando a Jerusalén, lo primero que le dicen, lo van a ver obviamente las diferentes sectas del judaísmo y los diferentes grupos de interés, los saduceos, los fariseos, lo van a ver y le dicen, está ahí y está curando en el templo, es un provocador, es un instigador de la violencia, desconoce las reglas del templo y habla mal del templo y de su organización y de los príncipes, de los sacerdotes príncipes, lo van como a acusar. Y entonces pide un informe a los romanos, a la autoridad romana del personaje. Y dicen, sí, el taumaturgo. No, si el taumaturgo lo único que hace es curar enfermos, ¿cuál es el problema? No vemos ningún problema. Como decir el mago, el Sí, curandero. Este señor va al templo y lo único que hace es curar enfermos por cientos.
Y eso es bueno para Roma, eso es bueno para el mundo, eso es bueno para toda la sociedad. Entonces no hay ningún conflicto, no les hagas caso. Y esa es la lectura que hace Poncio Pilato de Jesús. Por eso es que lo defiende y lo defiende y lo defiende y lo defiende y lo defiende. Claro. Además dicen, fíjense qué historia, está en uno de los apócrifos, el Evangelio de Poncio Pilato, que es apasionante. Dicen que la esposa de Poncio Pilato estaba muy enferma, pero muy enferma. Y que va en secreto a ver al taumaturgo, pues cualquiera que se quiere curar. Dicen que hay un sanador que no hay nada que le impida sanar. Y entonces vas y lo buscas. Claro. Entonces dicen que fue al templo de Jerusalén y que la tocó y la sanó. Y entonces, pues ya tenía un defensor en casa, Jesús, su propia esposa. Sí. Que era familiar del emperador Trajano. Entonces, evidentemente, eso explica la conducta de Pilato de lavarse las manos de este justo. Claro. Hay toda una historia atrás. Cuando Constantino reúne a los sabios obispos, casi 300 obispos, en Nicea, en 325, él lo que quiere es crear un canon y que en todas las iglesias cristianas de todo el mundo romano se enseñe lo mismo. Entonces se eliminan muchos evangelios, había 3000 evangelios, quedan con 4. Y entonces se pierden muchos datos muy interesantes que no son ofensivos, pero los obispos dicen que hay que centrar el interés en la enseñanza de Jesús mística y ética y religiosa. Y entonces que no interesa si tenía cuántos primos o cuántos hermanos o qué parientes, ni tampoco interesa lo que no estaba enfocado en su predicación. Ni cómo fue que llegó a ese punto, Exacto. Cuáles fueron sus estudios, cómo es que tenía esos conocimientos y esas capacidades. A lo mejor no eran poderes sobrenaturales, sino que eran entrenamientos. Exactamente, sí, que conocimientos había y entrenamientos en diferentes lugares. Exactamente. Porque hablando sobre Jesús como médico, bueno, o generalizando el término médico, es aquella persona que propicia la salud de los enfermos mediante intervenciones de sustancias activas o intervenciones físicas. Y Jesús no recetaba medicamentos, él hacía intervenciones físicas. Sí, él tocaba a los enfermos. Como ahora y hablaba con ellos. Los médicos pues también hacemos intervenciones físicas, pero que pueden llegar a ser tan agresivas como una cirugía, ¿no? Y él simplemente imponiendo las manos, platicando, Exacto. o la gente que tenía mucha fe tocaba su túnica, tocaba sus sandalias y sanaba. Claro que sí. Y bueno, aquí también tenemos que fundir al Cristo que tiene poderes místicos y que tiene conocimientos con el Hijo de Dios. Porque, oye, nunca se supo de un médico que curara y que pudiera sacar de la muerte, que pudiera curar la muerte y volver a la vida. Entonces, bueno, ahí es donde se mezcla lo divino con lo humano. Exacto. Porque obviamente este poder pues era el poder del Hijo de Dios. Que eso no lo puede explicar la ciencia. Y eso no lo puede explicar la ciencia, y eso tampoco es posible entenderlo más que como un milagro. Y los milagros no son científicos. Los milagros son otra materia, y es la creencia. Así es. Entonces, ahí tendríamos a dos Jesús. A Jesús, el que tiene conocimientos y los usa para curar, y Jesús, el que tiene dones y poderes divinos, y los usa para sanar. Y en este caso, devolver la vida a un muerto, eso ya no es asunto de la medicina, porque eso en la medicina no se puede. Ni siquiera se piensa, ni siquiera se considera posible. Así es que bueno, ahí estamos con Jesús, el hombre Dios, la parte humana y la parte divina. Vamos a ir a mensajes y enseguida regresamos. Estamos en vivo, transmitiendo en este momento para ti, y son en este momento las 3 de la tarde con 27 minutos, para que pongas tu reloj en la hora y puedes marcar al 1084-1030 para participar en este espacio. Vamos a volver enseguida. Escucha Volver a Empezar a través de internet, radiocentro1030.mx. ¿Tienes alguna duda? Lada sin costo 01800 30 58 100.
Y continuamos, amigos, aquí en el programa dedicado al conocimiento acerca de Jesús de Nazaret. No se pierda el programa de mañana, que será sobre la crucifixión de Jesús. También le va a gustar mucho, estamos seguros. Dice María Cristina de Naucalpan: Doctor Cruz, me encanta su programa, le agradezco todo lo que está explicando. Realmente se lo agradezco mucho. Yo le agradezco a usted que nos escuche. Silvia Reyes de Iztapalapa: me gustaría que nos diera la bibliografía de lo que está hablando. Bueno, Iztapalapa es lo que es muy importante en esta ciudad, Ya hablando de este tema, que ya está teniendo lugar el prolegómenos de lo que va a ser la escenificación a partir de las 5 de la tarde de los primeros capítulos de este Via Crucis humano que se hace con todos los recursos, con toda la mano de hace 170 y tantos años, y que pues ya distingue en el mundo a Iztapalapa. Hay imágenes que se van a todo el mundo, y van a ir 2 millones de personas, imagínate, sí, nada más, doctor. Increíble. 2 millones de personas movilizadas en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad. Es muchísimo. Sí. Y esto significa la magnitud del evento, cómo se le cuida. Entonces, con mucho gusto le doy la bibliografía. Mire, le voy a dar la bibliografía básica y vamos a subirla a nuestro... todo lo que estamos diciendo nos basamos en el Eaín Pasek, que se llama Los Evangelios Gnósticos. Ella es la especialista número 1 del mundo, la historiadora número 1 en religión antigua, especialista en historia antigua, está en la Universidad de Harvard, y es la autoridad mundial en el tema de los gnósticos. Es la persona más informada en el mundo sobre el tema de los gnósticos. Tiene más de 60 libros sobre lo que es el pensamiento gnóstico, y aquí en este pequeño libro de Penguin Books, que lo editorió una gran editorial en español, la editorial Crítica de Barcelona, es quien la vertió a la versión en la lengua castellana. Este es un libro de bolsillo. Tengo unos tratados enormes de la Impagels sobre pensamiento gnóstico, pero este es un libro cómodo. Es un libro de 250 páginas, pequeño, práctico, y nos muestra lo que son los evangelios gnósticos. Repito, Eleaine se escribe, Pagels se escribe, editorial Crítica, los evangelios gnósticos. Luego tengo un libro espectacular sobre el concilio de Nicea, que es la biografía de Constantino, de Hart Wynbrand, editorial Herder, y se llama simplemente Constantino. Aquí viene... Difícilmente encontrará un libro mejor estructurado en cuanto a un historiador profesional. Hartman es un historiador de la Universidad de Londres, de la Universidad de Oxford concretamente, pero él trabaja ahora en la Universidad de Londres, y él nos da un testimonio muy amplio sobre lo que es Constantino y el concilio de Nicea y todo lo que pasó ahí, que determinó qué es lo que debe haber y no debe haber en el Nuevo Testamento. Luego tengo el libro Galeno, que es la biografía de este médico romano del año 70 después de Cristo, porque Galeno viene siendo el padre de la medicina latina, es el Hipócrates de los romanos. Hipócrates era entre los griegos, pero Galeno es, digamos que, de la época de Jesús. Sí. Y él es una síntesis de los médicos romanos y lo que se sabía realmente de medicina, que estaba muy avanzada. Cosa curiosa, en el tiempo de la reina Isabel la Católica, cuando ella tiene muchos problemas con sus partos, siempre tiene problemas con sus bebés, siempre tuvo problemas en el parto, y siempre es asistida por médicos judíos o por médicos árabes, no por médicos cristianos. Sí. Los tenían que traer desde Tarifa, que es un lugar de África. ¿Y saben por qué? Porque la medicina europea estaba muy atrasada, había perdido mucho de su desarrollo, de la época de Roma y de Grecia, y en cambio la medicina árabe no. Como tenían Alejandría, se conservó el conocimiento entre los judíos y los árabes de la antigüedad de Galeno y de Alejandría y de todo esto de los taumaturgos. Y entonces había una diferencia enorme entre la medicina árabe, que era la más avanzada del mundo en el siglo XV y XVI, y la medicina europea, que estaba muy atrasada y que había perdido mucho de su desarrollo. Estos son los libros que le recomiendo. Luego, para evangelios apócrifos, le recomiendo este gran libro de una editorial mexicana que se llama Tomo, que se llama así, Los Evangelios Apócrifos Recopilación, que hace la propia editorial, y aquí viene el Evangelio de Pilato, que es muy atractivo entenderlo. Luego tenemos el mejor libro sobre evangelios apócrifos en cuanto a crítica y historiografía, es el de Bart Ehrman, que se llama Cristianismos Perdidos, los credos del Antiguo Testamento, y este libro se consigue en Conaculta, en la UNAM, sí es un libro de difícil, en la Gandhi,
no lo van a encontrar en Sanborns. Estas cosas no se venden en Sanborns. Es el mejor libro que hay en el tema de los evangelios apócrifos en cuanto a crítica y respaldo y análisis de cuál es su historia. Y aquí viene, y este es un extraordinario libro también de una editorial española, también de Barcelona, y también muy famosa, que es Ares y Mares, la editorial Ares y Mares. Repito, es de Bart D. Ehrman, se escribe Ehrman. Él es alemán y es uno de los mejores críticos en cuanto a historiografía del mundo antiguo. Entonces, todos estos libros son como la base bibliográfica de lo que estamos diciendo, pero hubo mucha más lectura. Yo creo que más o menos 80, 90 libros sí nos echamos para poder hablar de este tema con seriedad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con ustedes. Y no saben la cantidad de llamadas que tenemos, como Margarita Jiménez, que nos dice: saludos y agradezco todos los programas que están haciendo para nosotros. Mi hermano de 56 años tiene medio cuerpo dormido y un intenso dolor de cabeza. En las radiografías sale que no tiene nada. ¿Qué puede tener mi hermano? ¿Es algo que tiene origen psicosomático? Nos pregunta. Pudiera ser, es muy probable, sobre todo si ya recibió atención médica y encuentran que todo está en orden, sus parámetros de laboratorio, sus estudios radiológicos. Aquí sería muy conveniente conocer la evolución, cómo es que se presentó este cuadro, cuáles fueron los antecedentes. Pero no es poco frecuente que se den este tipo de trastornos psicosomáticos, en donde muchas veces el paciente, empezando por el paciente y su familia, piensan que tuvo un accidente vascular cerebral, una embolia, y que está teniendo secuelas de eso, cuando en realidad no existe. Por lo tanto, hay que ahondar un poquito más en su estudio y diagnóstico. Bien, pues ahí tienen ustedes un comentario en opinión del doctor Alfredo Rodríguez, y vamos a continuar hablando de esto de aquí hasta las 4:30. Hoy no va a haber cadena de liberación, pero sí vamos a tener la presencia de nuestra línea telefónica 1084-1030 para que ustedes puedan comunicarse con nosotros a través de nuestro telefonista que está hoy de guardia, que es Leonel Martínez García, que está ahí precisamente atendiendo nuestro multilínea para que tú puedas seguir comunicándote con nosotros en este enlace que hacemos en este Jueves Santo. Recuerden, a las 5 de la tarde en Iztapalapa van a comenzar precisamente de ahí hasta las 12:30 de la medianoche. Va a continuar la representación de todo lo que representa el inicio de las representaciones. Obviamente mañana será un gran momento en la crucifixión, que será pues en la hora que corresponde, de acuerdo a la propia enseñanza bíblica, ¿verdad? Entre las 2 y las 3 de la tarde llega a su punto máximo esta representación. Hoy será lo que tiene que ver con la última cena, y mañana tendrá que ver lo que tiene que ver con el Gólgota, con la Vía Dolorosa y el Vía Crucis y la crucifixión de Jesús. Vamos a mensajes enseguida, regresamos con ustedes. Escucha Volver a Empezar a través de internet, radiocentro1030.mx. ¿Tienes alguna duda? Lada sin costo 01800 30 58 100. Dice el Evangelio de San Lucas: y habiendo venido Jesús de Betania, lo recibió la multitud con gozo. Lo esperaban todos y estaban muy, muy gozosos. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era muy principal de la sinagoga, y postrándose a sus pies, le dijo que le rogaba fuera a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía.
ya que todos querían estar cerca de él. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía en la vida y había quedado en pobreza absoluta, sin que nadie, ningún médico, hubiera podido curarla, se le acercó por detrás y entonces ella tocó el borde del manto de Jesús y al instante se detuvo el flujo de sangre. Pero Jesús se dio cuenta y entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y todos se quedaron mirando a Jesús, negando. Y Pedro le dijo a Jesús: Maestro, la multitud te aprecia y por eso es que te oprime y se te acercan tanto. Y Jesús negó con la cabeza, dando a entender que se trataba de otra cosa. Y dijo con voz muy alta: ¿quién es el que me ha tocado? Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido de mí el poder. Entonces, la mujer se dio cuenta que no había quedado oculta y vino temblando de miedo y se postró a los pies de Jesús y declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo en un instante había sido sanada. Jesús la miró con gran benevolencia y le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Puedes irte en paz. Y mientras esto sucedía, vino de la casa del principal, de aquel hombre de la sinagoga, un mozo a decirle: Maestro, ya no te molestes en ir a la casa de Jairo, porque su hija ha muerto. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree, solamente cree, y será salvada. Y entonces Jesús se encaminó a la casa de Jairo. Entró junto con Pedro y con Jacobo y con Juan, y no permitió que nadie más entrara con él. Y se acercó a la madre de la niña. Y todos lloraban y hacían lamentación por ella, por la que había muerto. Pero Jesús les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que solo duerme. Y entonces se burlaban de él, sabiendo que realmente estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano a la niña, clamó diciendo: muchacha, levántate. Y entonces el espíritu de la niña volvió inmediatamente y se levantó. Y él mandó que se le diese de comer en forma abundante. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie contaran ni dijesen lo que había sucedido, porque no había llegado aún el tiempo de que todos se enteraran
Bien, pues aquí está el método de Jesús. Aquí vemos en el caso de la hija de Jairo, y en el caso de esta mujer del flujo de sangre de los 12 años, bueno, vemos dos de los momentos que narra San Lucas más impactantes, más emocionantes, más intensos, de cómo operaba Jesús como médico, de cómo eran sus curaciones. Y es muy impresionante cuando dice Jesús, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Pero quién me tocó? ¿Y por qué me tocó? Y entonces Pedro como que lo quiere tranquilizar y le dice, espérate, es que es que se acercan porque te quieren. Todo el mundo te está tocando. Te están tocando todos. Y entonces dice, no, alguien me tocó con otra intención, no es que me tocaran y que me empujaran, no que me rozaran, no, es que alguien como quien dice, usó mi poder. Yo sentí que salió el poder. Por lo tanto, ¿quién fue? ¿Y cómo fue? Y entonces ya la mujer viene y le dice, pues yo fui porque estoy enferma. Y entonces, con mucha benevolencia, con mucho amor, le dice Jesús, está bien, ya estás curada, pero se lo debes a tu fe. Pero además, fíjate, esto va más allá de lo que podríamos pensar en cuanto al significado, porque Exacto. Para las mujeres judías el estar sangrando, el periodo menstrual o estar sangrando de manera continua, bueno, si el sangrado fisiológico una vez al mes es un dato de impureza, pues imagínate permanentemente estar sangrando. Y dice el texto que ella gastó todo su dinero en médicos y que nadie pudo hacerle nada. Bueno, aquí es muy importante, es la parte donde uno se complica y dice, bueno, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo, yo sentí cuando salió el poder? Sí. ¿Qué es lo que quiso decir? Son uno de los grandes misterios, porque esto no lo vamos a resolver con cuestiones médicas ni clínicas. Claro. Aquí hay un evidente elemento divino. Eso es solamente de los dioses. Energía sanadora divina. Es energía sanadora divina. Pero es importante decir, porque mira, si exploras todo el Evangelio de San Lucas, que ha sido clasificado con los teólogos, en la parte de médica, el que precisamente va más datos de la parte clínica, de la parte médica, donde hay más curaciones. Porque Lucas era médico. Exacto, ese es el detalle. Sí. ¿Cómo no un médico va a descubrir bien, va a investigar bien la parte médica si sabemos que San Lucas era precisamente un médico? Claro. Sabe de lo que está hablando. Y es importantísimo entender y saber esto, porque se oye mucho de Lázaro, cuando Jesús resucita a Lázaro, pero de la hija de Jairo no se sabe mucho, porque nada más viene narrado por San Lucas. El evento de Lázaro es el que prácticamente todos conocemos, pero Exacto. Sí hubo algunos otros 2 o 3 eventos de resucitación. Están tipificados en los evangelios del libro 7, y en los evangelios apócrifos más de 80. Es decir, que son muchos, es que su vida era sanar. Sí. Y hay que entender que los que lo seguían eso pensaban, porque todos los sacerdotes de todas las iglesias de esos tiempos, de todas las culturas, de todos los pueblos, siempre asociaban el poder curativo y el poder sanador con la religión y con los médicos de los templos. Entonces era absolutamente natural que hubiera templos en lugar de hospitales. De hecho, el templo de Jerusalén fungía como hospital. Todos los enfermos llegaban un patio donde tenían hasta 8, 9 mil, 10 mil enfermos en la Pascua. Y había ahí 300, 400, 500 mil taumaturgos. Y además venían de todas las ciudades del mundo a curar a Jerusalén en la Pascua. Venían de Grecia, venían de Roma, venían de Hispania, venían de Fenicia, venían de Cartago, venían de Egipto. Esa una cosa asombrosa. Pero los que más se mencionan e importantes son los famosos taumaturgos que venían de cerca de Alejandría, del lago Quetón, cerca de Alejandría, y que llegaban por cientos y que usaban como los asesinos túnicas blancas. Sí. Por eso se piensa que tuvo que ver con los taumaturgos, porque la vestimenta de Jesús siempre es como un taumaturgo de Alejandría. Siempre llevaban túnicas blancas y raídas, porque era una orden monástica. Ellos vivían de la caridad de la gente, no podían tener posesiones materiales, renunciaban a toda posesión material y todo afán de lucro. Les tenían prohibido cobrar, ellos no cobraban por sus curaciones. Era el acto de expresión de lo divino a lo humano y no podía estar teñido de intereses económicos, sino que había solo el servicio, un corazón de amor, lleno de amor, para entregar lo mejor de sí, el médico a su paciente. Pero no había una cuestión como en los médicos civiles que sí cobraban.
Claro. Los médicos religiosos no cobraban, era una gran diferencia. Y entonces, bueno, pues ahí están los elementos. Tuvo contacto con los dramaturgos en su infancia Jesús, ya que él se crió en Egipto y sabemos estuvo ahí hasta por lo menos hasta los 11, 12 años, porque cuando aparece en Judea y concretamente en Nazaret y hacen este viaje al templo de Jerusalén en una Pascua, pues él es un adolescente, pero ya no es un niño. Sí. Su infancia la pasó. Qué interesante en conocer Egipto. todo eso. Qué interesante y qué apasionante, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, pues tenemos que ir a hacer una pausa, pero todavía nos da tiempo de leer algunas llamadas. Marta Estela Pérez de Coyoacán, muchas felicitaciones por los temas que están tocando. Y laboran con mucho profesionalismo. Muchas gracias por sus conocimientos y su compromiso. Le agradecemos a usted, doña Marta Estela, que nos esté escuchando, tanto el doctor Rodríguez como yo. Fernando Rodríguez de Tlalpan, de la Ciudad de México, que eso estuvo en Cachemira, porque casi no habla de lo esotérico de la vida de Jesús. Bueno, hay un grupo de opinión donde están los esotéricos y los ocultistas, que ellos dicen que hizo viajes a lugares muy distantes. Lástima que no haya evidencia real, arqueológica, historiográfica, seria de estos viajes. Entonces no podemos avalar que haya estado en Cachemira, tampoco dudamos que pudiera haber ido, porque era un gran centro de médicos, precisamente se hacían curaciones chamánicas y curaciones de yoga y de ayurveda, que es una ciencia de la medicina muy antigua que ya existía en tiempos de Jesús, y es probable que a lo mejor Jesús fuera, pero vamos a dejarlo en lo probable, pero no, y hasta en lo posible, pero no lo podemos, no hay evidencias. Sí. Ese es el problema. Sí, que por no ahí hay algunos evidencia. libros, pero son más fantasiosos, no están basados en ninguna evidencia. Pero pudo ser. Me viene a la mente este libro que dice Jesús vivió y murió en Cachemira. Sí, y es muy popular y se lee mucho, pero si lo buscas desde el punto de vista de, bueno, yo soy un historiador formado en academia. Claro. Yo hice mi licenciatura en la UNAM, soy historiador de la UNAM, mi maestría y mi doctorado, todo es de la UNAM. Y bueno, el historiador profesional, como soy yo, necesitamos evidencias. Científica. Desgraciadamente no las tenemos. Entonces no podemos avalar que Jesús haya estado en el Tíbet, o haya estado en la India, o haya estado en Mesopotamia, porque no hay evidencias. Sí. Ni siquiera tenemos una evidencia clara de lo que pasó en Egipto, mucho menos de lo que pasó en la India. Sí. Vamos a mensajes enseguida, regresamos. ¿Tienes alguna duda? Lada sin costo, 01800 30 58 100. Escucha Volver a Empezar a través de internet. Radiocentro1030.mx. Y quiero dar el más sentido agradecimiento a todos mis colaboradores aquí en este espacio dedicado al conocimiento, porque todo esto es posible por el esfuerzo de todos ellos. Quiero dar las gracias a Osvaldo Torbel, a Felipe Saldívar, a Luis Jalón, a nuestra productora Araceli Piña y por supuesto a quien está al frente de la nave que todos los días se comanda desde aquí Radio Centro, la consola, y manda la señal a las emisoras y a las antenas de Radio Centro 1030, y que sin duda pues Gabriela Costa Mora está aquí al pie del cañón para precisamente significar con su presencia el enorme aprecio que tenemos por nuestro trabajo y el compromiso que tenemos con cada uno de ustedes que nos escuchan del otro lado de la señal. Y nos dice el señor Osvaldo Rivera de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México: en un documental vi que Jesús llegó a Egipto y también que había llegado hasta la India. Quiero saber si esto es verdad. Pues, ¿qué le podemos decir? Que no hay evidencia. Los científicos, yo me precio de serlo,
No podemos más que hablar en base a las evidencias. No tenemos una evidencia de la presencia de Jesús en estos espacios. Sí sabemos que viajaba, sí sabemos que tenía mucho conocimiento y sabemos que era cultísimo, que manejaba el griego, manejaba el arameo, manejaba el hebreo. Esto lo sabemos que predicaba en arameo. Sabemos que hablaba el griego, que era la lengua internacional como hablar inglés hoy, y sabemos que hablaba el hebreo porque las escrituras sagradas solamente mandaba la ley, el canon de la ley, que solamente se pudieran escribir en hebreo y leer en hebreo. Entonces, obviamente, era un políglota, era una persona de un conocimiento asombroso, por eso le llamaban constantemente rabí. Rabí es el que sabe, es el que conoce, y es un rabí, es un maestro de la ley en toda la extensión, es una mente superior, una mente poderosa y una mente cultivada, pero no sabemos. Hay una presencia en India, en el periodo de Jesús, que se llama el profeta de Isa, que sí está documentado y se sabe quién era. Y algunos estudiosos creen que el famoso Isa, el monje Isa, pudiera ser Jesús. Hay muchos elementos que coinciden. Venía de Occidente, de la área mediterránea, era un hombre con barba, era blanco, estuvo unos años y regresó, hacía curaciones maravillosas, casi milagrosas, se decía que resucitaba muertos. Bueno, si el místico Isa de India es Jesús, pues tal vez entonces se pueda documentar algún día la presencia de Jesús, pero todavía no se ha demostrado que Isa sea la misma persona, el mismo individuo que corresponda a Jesús de Nazaret. Eso está en proceso de evolución. Ahí se basan los que dicen que estuvo en Cachemira, en la existencia del profeta Isa en la India, pero repito, no se ha demostrado que Isa sea Jesús todavía. Dice Julieta Ontiveros de Iztapalapa, el programa es muy bueno y todo lo que están diciendo no se contradice con los 4 evangelios que están en la Biblia, y esto es muy importante. Quiero mandar saludos a San Luis Potosí, ya que allá también están escuchando el programa. Pues qué gusto nos da, ¿verdad, doctor Rodríguez? Claro, cómo no. Bueno, ahora sí nos vamos a profundizar en el tema, el doctor Rodríguez y yo, en una parte muy significativa, muy importante. En el siglo XIX, ya estamos hablando de la Europa del siglo XIX, hubo un extraordinario científico, que por cierto influyó sobre Sigmund Freud, se llamaba Jean-Claude Charcot. Y este Jean-Claude Charcot, de manera muy asombrosa, aplicó las técnicas de hipnosis, las técnicas hipnóticas en sus pacientes. Y él hacía que, fíjense lo que voy a decir, él hacía que los ciegos vieran y hacía que los inválidos, los pacientes que tenía, que estaban inválidos, que no podían caminar, andaran. Bueno, vamos a analizar esto el doctor Rodríguez y yo a continuación. Vamos a ir ahorita, en este instante, en este momento, porque así lo ordena nuestro reloj, a una pequeña pausa comercial y regresamos. XEQR AM, Radio Centro 1030, calidad en tu vida. 50.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. Somos Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. ¿Tienes alguna duda? Lada sin costo 01800 30 58 100. Gracias amigos por estarnos escuchando en el segundo programa sobre la vida de Jesús de Nazaret. Gracias los que escucharon ayer, en donde hablamos de si Jesús de Nazaret era un escenio y concluimos que no lo era. Hoy estamos hablando de las artes médicas de Jesús de Nazaret y su comportamiento como sanador, curador y médico. Y mañana hablaremos de la crucifixión y todas sus implicaciones. No se pierdan el tercer programa,
que estará al aire a partir de la tarde, las 3 de la tarde en punto, mañana por Radio Centro 10:30 y hasta como hoy a las 16:30 de la tarde. Y vamos a continuar hablando de esta parte tan intrigante que es cómo hacía sus curaciones Jesús y qué poderes tenía. Uno de los más eminentes médicos del mundo y de la historia de la medicina es el médico francés Jean-Martin Charcot, considerado el fundador de la neurología moderna. Él estuvo interesado en la relación entre psicología y fisiología y en 1860-1870 estudió la histeria, término usado entonces para referirse a una conducta emocional extrema en las mujeres, pero también en los hombres, que se pensaba causada por problemas del útero en el caso de las mujeres. La histeria daba síntomas extraños, como por ejemplo la parálisis de las piernas y movimientos corporales exagerados o mínimos, también los desmayos y parálisis, convulsiones, la ceguera y la sordera transitorias. Tras observar miles de casos de histeria en el hospital del Salpêtrière de París, Charcot definió las leyes de la histeria, creyendo comprender la enfermedad. Sostuvo que se trataba de una enfermedad hereditaria y crónica y que sus síntomas eran desencadenados por shock. Los conceptos vertidos por Charcot fueron importantes en su momento. Uno de sus discípulos, Sigmund Freud, disintió de él en el aspecto de que para Freud la histeria tenía causas psicosomáticas que estaban en la relación de la mente consciente e inconsciente. También fue precisamente Freud quien definió que la causa de la histeria era básicamente psíquica. Charcot podía, con sus pacientes en Les Salpêtrière, hacer que los ciegos pudieran ver cuando estaban hipnotizados y los paralíticos pudieran caminar cuando estaban hipnotizados. Podía manejar los síntomas bajo la hipnosis para quitarlos y devolver sus capacidades a los pacientes, aunque esto fuera solamente de manera temporal. Bueno, pues por todo eso se ha asociado que Jesús pudiera, entre sus capacidades, haber tenido poderes hipnóticos. Y bueno, sí, seguramente sí tenía poderes hipnóticos, pero tenía mucho más que eso, porque pues, los poderes hipnóticos todavía no le han devuelto la vida a nadie. Claro. ¿Verdad? Es claro. otra cosa, Sí. es otro asunto. Sí, y bueno, algunas de estas cosas sí se van explicando gracias a los estudios de Charcot. Charcot es un personaje importantísimo para la medicina actual. Charcot fue un anatomista interesado en la neurología. Él hizo una descripción detallada del sistema nervioso periférico. De hecho, hay un término que usamos mucho, el pie diabético, ¿no? Tan temido, que dice, si no te cuidas la diabetes te va a dar pie diabético, vas a perder el pie. Pues Charcot fue el que describió por primera vez ese tipo de alteración, en donde se van afectando la inervación de los músculos a nivel del pie, se va perdiendo sensibilidad, se altera la circulación y esto da origen a una afección tan tremenda que puede ser no reversible y tener que llegar a la amputación de un miembro. Bueno, Charcot estaba metidísimo en todos esos estudios. Cuando le llegaban a su hospital en París muchos personajes que habían sufrido accidentes ferroviarios o que habían estado en la guerra y habían tenido traumatismos importantes, pero al explorarlos, pues se daba cuenta de que efectivamente estaban paralíticos después del accidente. Habían perdido la función de movilidad de una pierna, ambas piernas o la parte lateral del cuerpo, ya sea el lado derecho o el lado izquierdo. Y él, que era un experto en cuestiones neurológicas, los revisaba y decía, pues si todo está íntegro, los nervios están perfectamente bien, los músculos están bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y es justamente lo que acabas de mencionar, que empieza él a pensar en cuestiones histéricas, en cuestiones psicosomáticas,
y empieza a desarrollar pues este tipo de terapias en donde hay una intervención en la psique del individuo. Dado que no existe un daño físico, entonces él fue capaz de revertir estas alteraciones, que muy probablemente sea como algo que la amiga en el corte anterior leímos su llamada, ¿no? Preguntándonos sobre su familiar, si pudiera ser posible que no tuviera nada que fuera psicosomático. Y entonces aquí es pues en donde empieza a desarrollarse la medicina psicosomática, y justamente Freud, que le dieron una beca para llegar a estudiar a París, llega con Charcot, que pues era un maestro reconocidísimo, y junto con las enseñanzas de Charcot empieza a desarrollar estos tratamientos psicosomáticos basados en la hipnosis. Qué importante, qué significativo. Y sí creen los eruditos del tema de Jesús, que Jesús pudiera tener conocimientos hipnóticos, y esto se debe a que esto era natural y muy común en el tiempo de Jesús entre los terapeutas, precisamente. Fíjense ustedes, en la medicina egipcia del delta del Nilo, que incluía a los terapeutas judíos, pero también otros grupos sociales egipcios, ya tenían traumatólogos, tenían además ya un desarrollo pleno de la odontología. Podían sacar piezas dentales, podían anestesiar, podían utilizar, tenían ya pinzas y también había cirujanos, podían extraer proyectiles del cuerpo, podían coser heridas, practicar cirugías, poner vendas, atender luxaduras, atender fracturas, ya entablillaban las fracturas y aplicaban entablillamientos, también practicaban amputaciones, trepanaciones craneanas, conocían algunas enfermedades de manera muy sistemática y tenían sanatorios asociados siempre a los templos, eran como extensiones de los propios templos, y tenían expertos y peritos en muchas áreas del conocimiento médico. Tenían más de 7,000 plantas que contenían sustancias activas. Es impresionante. Conocemos inclusive cuáles eran las curas, qué utilizaban para curar. Por ejemplo, se utilizaba la cebolla, el ajo, la miel, la cerveza, el hinojo, la mirra, la lechuga, el café, el plomo, pero también utilizaban, imagínese usted, el opio con éxito, para utilizarlo como un analgésico para mitigar el dolor, pero también pudieron utilizarlo como un anestésico. Conocían el antimonio, el cobre, y además había diferentes grupos de médicos. Estaban los médicos comunes, llamados médicos civiles, que podían atender cualquier enfermedad, pero había especialistas y que solamente se encontraban en los templos. En el caso de Egipto era en el templo de Sekhmet. En el caso de Israel era, por supuesto, el gran templo de Jerusalén. Es importante decir que también había médicos del trabajo, médicos de los niños y médicos de las mujeres que iban a dar a luz. Y había un médico muy extraño que se llamaba el cuidador del ano, y ese era el que atendía las enfermedades como los gastroenterólogos. Proctólogo. Y proctólogo, ¿verdad? Sí. Y se llamaba el médico del ano y atendía todo lo relacionado con esta área del cuerpo. Los médicos y terapeutas egipcios, por ejemplo, tenían un conocimiento de que la orina, la flema, los flujos, el pulso y la temperatura eran los datos que se tenían que medir en los pacientes. Oye, pues esto realmente ya es muy avanzado. Ya es muy avanzado, claro. ¿Y por qué no pensar que Jesús era un conocedor del hombre en todos los sentidos? Por supuesto. La vida del hombre, el funcionamiento del hombre, la biología, la fisiología, seguramente lo conocía muy bien. Eran tan avanzados los médicos egipcios que los cardiólogos, ya que había cardiólogos, nada más que no les llamaban cardiólogos, les llamaban corazoneros. Los médicos corazoneros, fíjense muy bien, los médicos corazoneros hay un papiro que se llama de Nemer, y este papiro de Nemer es del año 1400 a.C., y es un papiro
que se utilizaba en las escuelas de medicina que ya había. Y en el papiro de Nemer se dice lo siguiente: cuando un médico se acerca enfermo de cardias, con dolor agudo en el pecho y también en los brazos, hay que despedirlo de la vida porque ya va a morir. Era un infarto, ¿no? Era lo que hoy llamamos los infartos. Qué impresión, Araceli, ¿no? Está de locos, está increíble el grado de avance que tenía. Sí. Es increíble. Fíjense, en el año 315 a.C., se consiguieron los grandes alquimistas que había en la región de Chemist, es decir, el norte de Egipto. Empezaron a darse cuenta que el mercurio podía introducirse en una barra de vidrio. Y así surgió el primer termómetro de la historia. Sí. ¡Qué antiguo es esto! También utilizaban cuernos de animales para escuchar el latido del corazón en lugar del estetoscopio. Un estetoscopio primitivo. Imagínate. Qué impresionante es leer todo esto y darnos cuenta de lo avanzado que estaba en la época de Jesús. El conocimiento médico que ya lo estaba. Y siguen llegando las llamadas de ustedes. Hay que agradecer una que llega de Estados Unidos. Nos está diciendo, nos están llamando de Maryland, allá en el norte de los Estados Unidos. Y es Dolores Ceballos, y dice: por acá se les escucha con mucho interés. Publiquen la bibliografía de hoy, nos parece de suma importancia publicar esta bibliografía. Les mandamos un saludo desde Maryland. Queremos que sepan que hay una gran comunidad de mexicanos y de latinos que los escucha acá en esta región. Saludos para todos ustedes. Pues un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan fuera del país, ¿no? Claro. En todos los países que nos escuchan. Y ya está la bibliografía Y ya está la bibliografía. Luis Jalón ya la subió, ¿verdad, Luis? Ya pueden consultar en este momento nuestro internet, nuestro Facebook, y ahí van a encontrarse con la portada, la fotografía de la portada de cada uno de los libros que hemos utilizado el día de hoy, incluyendo el de Charcot, por supuesto. Vamos a mensajes enseguida, regresamos. Esto se acaba hasta las 16:30. Hoy no va a haber cadena de liberación porque quisimos darle más tiempo al doctor Rodríguez para sus comentarios y para este conocimiento médico que él tiene y su participación en esta temática tan importante que es Jesús de Nazaret, el médico, el sanador, el hombre que empeñó su vida en sanar a los enfermos. Regresamos. Es un hombre Dios, ¿verdad? Porque no es solo un hombre, es que es un hombre, pero es un Dios. Así es. Regresamos. Escucha Volver a Empezar a través de internet. Radiocentro1030.mx. ¿Tienes alguna duda? Lada sin costo 01800 30 58 100. Jesús de Nazaret, el médico. Jesús de Nazaret, el sanador. Nos estaba comentando una anécdota del doctor Rodríguez. Me gustaría que la contara, doctor, para que no se quedara aquí en la mesa de trabajo, sino que pudiéramos participarla a todo nuestro público. Pues sí, con estas ideas de que si estuvo aquí, viajó por aquí o por allá. Estaba comentando en el corte que en una visita que hice yo a la ciudad del Cairo, en Egipto, tuve la oportunidad de que me llevaran a visitar la que se supone es una casa en donde estuvieron refugiados la Sagrada Familia, Jesús y sus padres en aquella huida que tuvieron a Egipto. Y justamente así se le reconoce a este lugar. Es un templo que tiene, que lo hicieron después, por supuesto, pero tiene como un pasadito que conecta a este pequeño departamento muy antiguo en donde se supone que vivieron algún tiempo Jesús y sus padres. Fíjense qué importante decir lo siguiente. Estamos hablando de terapeutas, pero uno de los eruditos del tema, que los hay, grandes eruditos como el doctor Miguel, por ejemplo, el
el más importante historiador de las religiones que ha habido en el mundo, es el doctor Mircea. Es el padre de la historia de las religiones, él creó esta área del conocimiento y se le reconoce como tal. Georges Dumézil también, y otros, los grandes historiadores de la religión, especialistas, han dado a conocer datos importantísimos. Por ejemplo, esta secta judía de los terapeutas se convirtieron en cristianismo en el año 40 después de Cristo, se hicieron cristianos. No lo eran, pero sí lo fueron. Qué interesante. Y esto hace pensar que pudiera haber sido Jesús un terapeuta. Pero es importante también decir que los terapeutas, que estuvieron existiendo mucho tiempo, muchos siglos después, se van a convertir en una orden religiosa que son los de los hospitalarios. Sí. Son los que tienen los hospitales, de ahí viene lo de hospital, grandes sanadores. Se hicieron monjes cristianos allá después del año 40 y ya para el año 400 tenían hospitales. Entonces hay una tradición ahí, hay un espacio. Y algo muy importante que la gente no conoce es esto. En Egipto, porque la gente dice, ¿cómo que decía Jesús que cuando se enfermaba alguien le quitaba el demonio de dentro? Pues fíjense que en realidad esta idea de que cuando curas a alguien le sacas un demonio, no es una idea de Jesús, es una idea de la medicina de tiempos de Jesús. Los médicos egipcios, desde por lo menos el año 950 a.C., cuando curaban, lo que decían que hacían es que echaban el demonio de la enfermedad. Y había diferentes demonios. Había demonios que se llamaban Rak, otros se llamaban Tarak, otros se llamaban Ved, otros se llamaban Uzved y otros se llamaban Piaset. Estos demonios, decían los sanadores, que eran ciertos estados emocionales que atacaban al paciente. La enfermedad siempre tenía un componente emocional muy grande. Y entonces arrojar el demonio era la manera de decir, le quité el mal físico, pero también la parte emocional de ese mal. Fíjense cómo hay un reconocimiento de lo que le llaman demonio. Claro. Pero es que la palabra daimon también es alma. Entonces, por eso dice Jesús, curador de cuerpos y almas. Porque las enfermedades tienen un estado emocional asociado a los problemas físicos y corporales. ¿Cómo te va a afectar tus emociones una enfermedad? No, y estos son conceptos actuales. Eso es la psicología. Sí, sabemos que aproximadamente 75% de las enfermedades son de origen psicosomático. Exactamente. Que hay una gran incidencia en la sanación de estas enfermedades simplemente porque la gente tenga fe en que se va a curar y va muchas veces con el doctor y dice, ay doctor, ya nada más de verlo, nada más de oírlo, ya me siento bien, ya me quitaron mis dolencias. Esta parte emocional y la parte mental. Es tan importante. Y bueno, vamos a terminar el programa de hoy. No se pierdan el de mañana leyendo un fragmento en San Lucas, en el capítulo 11, en el capítulo o versículo 14 del capítulo 11, dice San Lucas lo siguiente: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló a la gente y ésta se maravilló. Pero algunos de ellos que andaban por ahí y que eran fariseos y saduceos, que ellos sabemos que eran sus enemigos, le dijeron: tú echas a los demonios en el nombre de Belcebú, príncipe de las tinieblas y los diablos. Tú echas por él y por su potestad a los demonios. Sin embargo, Jesús les dijo: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecería en tu reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuere amado realmente de su corazón, entonces es que Dios le amará también. Pero cuando viene otro y dice cualquier cosa, es que es la ignorancia lo único que dice.
Qué belleza, ¿no? Muy bonito. Les dijo, bola de ignorantes. Muy bonito, No muy entienden profundo. nada de lo que estoy haciendo. Este es un poder sanador que viene de Dios. Y entregado de la parcela. Se despide el doctor Rodríguez. Pues que tengan una excelente tarde y una excelente Semana Santa, fin de Semana Santa. Gracias amigos por haber estado con nosotros. Nos venimos diciendo, sí Sí puedo, puedo, es fácil y lo vamos a lograr.